Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas. Comparto con ustedes 3 temas, solo 3 en el día de hoy, solo 3 temas. Uno académico, intelectual, histórico, ¿no? Santana, el gran rompecabezas del pensamiento dominicano, y les explicaré por qué. Pero una pregunta también: ¿por qué la economía anda seca? Me refiero a la economía del país. ¿Por qué anda seca? ¿Por qué está el grito y una baja en todas las actividades? Y con relación a Senasa, definitivamente no colapsará. Como el hoyo eléctrico, será arrojada a los hombros del contribuyente. Entonces, empiezo por el primer tema. Bueno, señores, se trata de una encuesta que desarrolló el periódico El Caribe en el año de 1954. Una encuesta sobre Pedro Santana. Esa encuesta, pues la coordinó el jefe de redacción de entonces del periódico El Caribe, Rafael Herrera, que después fue director del periódico Listín Diario. Y aunque hablamos de una encuesta, eso no es una medición de los parámetros de hoy, que un porcentaje de personas opinan sobre esto, otro porcentaje de personas opinan de una manera distinta y eso se cuantifica. No. De lo que se trató fue de una consulta sobre el rol de Pedro Santana a la intelectualidad dominicana, a todas aquellas personas que tenían la suficiente erudición para poder opinar sobre ese tema y que habían estudiado y desarrollado posiciones distintas sobre ese tema. Entonces, el resultado de esa encuesta que se llevó a cabo en el 1954 en el periódico El Caribe está aquí. Santana, encuesta acerca del general, que ya les dije que más que una encuesta es una consulta que se hizo por invitación, porque todo el que opinó ahí fue invitado formalmente a opinar. El periódico le dirigió una carta a cada uno de los que opinaron. Por la calidad de las personas que participaron en esta consulta, esto es una joya. Todas las personas que participaron en esta consulta son nombres de calles, nombres de hospitales, nombres de escuelas, nombres de bibliotecas. Realmente son todos nombres consagrados y conocidos lo que están aquí. Les voy a decir quiénes participaron en esta consulta que hizo el periódico El Caribe en el año de 1954. ¿Cuáles fueron los intelectuales consultados, los pensadores dominicanos consultados para
para estar aquí en esta obra. ¿Cuáles fueron esos pensadores dominicanos que fueron a esta consulta? Aquí está más rápido entonces. Vamos aquí a la contraportada donde lo tengo más rápido. Jesús María Troncoso, don Telesforo R. Calderón, licenciado Porfirio Herrera, licenciado Emilio Rodríguez de Morisi, don Rafael Emilio Jiménez, el licenciado Francisco Elpidio Veras, el licenciado Porfirio Herrera Báez, el licenciado Rafael F. Bonelli, el licenciado Manuel Amiama, el licenciado Hipólito Herrera Villini, el licenciado Betilio Alfao Durán, el licenciado Víctor Garrido, el licenciado Carlos Sánchez y Sánchez, el licenciado Francisco Pras Ramírez, el licenciado Cipriano de Utrera, el doctor Manuel de Jesús Goico Castro, el doctor Máximo Cuascú Enríquez, el doctor Gustavo Adolfo Mejía Ricard, el doctor Guido Despradel y Batista, el doctor José Manuel Machado, don Sócrates Nolasco, el doctor Fabio Amota, el licenciado Virgilio Díaz Ordóñez, el presbítero Oscar Robles Toledano, el licenciado Armando Oscar Pacheco, el licenciado Damián Báez B., el licenciado Juan Tomás Mejía, don Pablo Pichardo, el licenciado J. Fortunato Canán, el licenciado Apolinar Morel, don Pedro L. Vergés Vidal, el licenciado Gustavo A. Díaz, el doctor Carlos Federico Pérez y Pérez, el licenciado Benigno del Castillo S., don Rufino Martínez, Francisco E. Mocoso Puello, el doctor Mocoso Puello, Henry Aston, el doctor Alberto Rincón, Emilio García Godoy y don Manuel A. Goico. Son los intelectuales que participan y producen un ensayo para esta encuesta. ¿Qué ocurre? Que la encuesta pudiera pensarse que tenía un sesgo, y realmente había un sesgo. Estamos hablando de una consulta que se hace a estos intelectuales en el año de 1954 sobre la figura de Pedro Santana. Ocurre que Trujillo estaba muy pendiente de las opiniones de esos intelectuales y que esos intelectuales sabían que Trujillo se veía en el espejo de Pedro Santana y que probablemente al emitir con libertad su pensamiento de Pedro Santana, sobre todo aquellos que tenían opiniones muy adversas a Pedro Santana, eso podía reflejarse en el jefe y el jefe ver esas críticas a Santana como unas críticas a él. Entonces, eso pudiera pensarse que iba a limitar a estas personas a expresarse con libertad. Pero estas personas tuvieron la sabiduría de saltar ese obstáculo y pudieron hablar con plena libertad lo que pensaban de Pedro Santana. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, sacándole su comida aparte a Trujillo. Sacándole su comida aparte a Trujillo. Es decir, dijeron lo que tenían que decir, lo que entendían que era Pedro Santana, pero siempre se cuidaron de colocar la figura del jefe, digamos, en un pedestal, que no se llegara a ver aludido por una crítica a Pedro Santana. Esto en lo que tuvieron opiniones muy adversas, muy negativas. Los otros, hay muchas opiniones equilibradas y muchas opiniones que son positivas. Les voy a compartir algunas opiniones. Bueno, el doctor Moscoso Puello, el doctor Moscoso Puello se murió esperando que le demostraran a quién fue que traicionó Santana. Y la pregunta que se hace el doctor Moscoso Puello, que aparece aquí en la página 191 de esta obra, Moscoso Puello se pregunta a quién traicionó Santana.
y sobre esa parte discurre su obra y llega a plantear lo siguiente, el doctor Mocoso Puello. El doctor Mocoso Puello dice que Santana en la Primera República y Trujillo en lo que puede llamarse la Tercera han sido los dominicanos más responsables que hemos producido. Eso dice el doctor Francisco Mocoso Puello aquí en esta consulta. ¿A quién traicionó Santana? ¿Qué clase de república existía en 1844 y en 1861? ¿Quién era el hombre que estaba dispuesto y preparado para realizar las aspiraciones de los idealistas de 1844? La República Dominicana no encontró a ese hombre hasta el año de 1930 y ahí le saca su asunto aparte a Trujillo. Por ejemplo, don Virgilio Díaz Ordóñez tiene una opinión adversa a Santana. Vamos a ver aquí. Bueno, don Virgilio Díaz Ordóñez, vamos a buscar a don Virgilio Díaz Ordóñez en la página 144 de esta obra, a ver qué nos dice don Virgilio Díaz Ordóñez de Pedro Santana. ¿Qué nos dice? Página 144, a ver la opinión de don Virgilio Díaz Ordóñez. Don Virgilio, aquí está don Virgilio. Dice don Virgilio lo siguiente: Pedro Santana, el anexionista, enterró sin glorias la espada valiente del general Pedro Santana, el defensor de la independencia que, para todos los dominicanos y no para él solo, plasmaron los próceres de 1844. Dice don Virgilio que la gloria no solo otorga derechos, también impone deberes, y entre estos el deber de fidelidad a la gloria mínima, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, don Manuel Amiama, vamos a ver don Manuel Amiama para dejarle, y después le seguiré compartiendo otros pensamientos. Don Manuel Amiama, buscarlo aquí en la página 192, a ver qué nos dice don Manuel Amiama sobre Trujillo. Nos dice lo siguiente, don Manuel, sobre Pedro Santana. Dice que el brazo fuerte de Santana era el arma mayor con el que el pueblo dominicano contaba en esos angustiosos 12 años para oponerlo al enemigo, entonces siempre superior en número y armamento. Pero él termina diciendo lo siguiente. Yo no diría que Santana fue un traidor, porque no creo que sea patriótico mancillar hasta un extremo tan cruel a ningún dominicano del pasado que ya no está en pie para defenderse de recriminaciones. Y sobre todo cuando se trata de quien, como Santana, prestó en algún momento servicios tan eminentes contra el enemigo tradicional de nuestra independencia y de nuestra libertad. Pero nunca tampoco lo señalaría como un prócer integral a la altura de nuestros próceres trinitarios y mucho menos como un estadista, un político siquiera, o a la altura de las aspiraciones y de la cultura del pueblo dominicano de su época. Señores, así por el estilo, la verdad es que es una obra fabulosa, porque independientemente de que estaban aquí las loas al jefe, que no podía ser de otra manera, pero ellos se expresaron con plena independencia. Entonces, así por el estilo. Aquí tengo a don Víctor Garrido, etcétera, pero el tiempo se me acorta, y entonces ustedes saben que hay otros temas
que tratar. Después le compartiré las opiniones de otros de estos intelectuales que participaron en este estudio, en esta consulta que hizo el Caribe en el año de 1954, donde los intelectuales, los principales intelectuales dominicanos, pues fueron consultados sobre la figura de Pedro Santana. Señores, la gente anda al grito, ya he pasado a otro tema, porque dice que la economía está seca. No se ve un peso por parte. No se ve un peso por parte. Entonces, nosotros hemos dado algunas explicaciones de lo que ha pasado con el circulante, pero hay factores, digamos, exógenos y hay factores locales. Esa escasez es una combinación de esos dos factores. Hay un artículo de Andy Dahwar que la explica. Y la explica, él se basa en una frase, en una expresión de Agustín Carstens, que fue secretario de Hacienda y gobernador del Banco Central de México. Él fue el que dijo que cuando Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía, que es lo que decimos nosotros de la República Dominicana y se repite muchísimo, pero esa es una frase original de Agustín Carstens que Andy Dahwar la usa como, digamos, como parte para explicar la situación de República Dominicana. Entonces, él empieza planteando qué ha pasado con la economía de Estados Unidos. Es decir, que ve cómo ese descrecimiento de la economía en Estados Unidos se ha reflejado entre nosotros. Pero le pone números. Señores, miren cómo se ha reducido la actividad económica en la República Dominicana en el periodo enero-mayo. Por ejemplo, vista a través de la recaudación del ITEVIS. El ITEVIS recaudado en la elaboración de productos lácteos, las recaudaciones son menos 39.2%. En la fabricación de productos de cerámica, menos 31%. En la fabricación de muebles y colchones, menos 29%. En la fabricación de productos de vidrio, así menos 19%, así por el estilo. Es decir, hay una baja en todas las áreas en lo que es la recaudación del ITEVIS. Entonces, él dice lo siguiente, bueno, algunos indicadores puntuales de los sectores que más peso tienen en el PIB-RD tienden a ratificar la validez de la regla. Comencemos con la variación de las recaudaciones de ITEVIS registrada entre enero-mayo 2024 y enero-mayo 2025. Las provenientes del sector manufacturero local descendieron 6.5%. Si nos adentramos, encontramos que el ITEVIS pagado por la elaboración de productos lácteos cayó 39.2%, la fabricación de productos cerámica 30.1%, muebles y colchones 29%, productos de vidrio 20.3%, aceites y grasas comestibles 19.3%, hierro y acero 18.1%, jabones y detergentes 15.0%, azúcar 14.4%, plástico 12%, todo esto es caída, 12.5%, sustancia química 9.9%, textiles y prendas de vestir 9.4%, refinación de petróleo 9.1%, cemento, cal y yeso 6.9%, producto de molinería 5.6%, productos farmacéuticos 5.0%, elaboración de bebida 3.1%, caída. La mayoría de los subsectores industriales mostraron caída significativa en el pago del ITEVIS. Aquellos gravados con impuestos selectivos al consumo, como las bebidas alcohólicas y las cervezas, parecen haberse contraído significativamente
si tenemos en cuenta que las recaudaciones de los selectivos al consumo en estos dos renglones cayeron 15.8% y 1.2% respectivamente en enero-mayo 2025 en relación con el mismo periodo 2024. Entonces, la Asociación Dominicana de Productores de Cemento, Potlan, por ejemplo, indicó que las ventas de cemento al mercado local se redujeron 6.2% en el primer cuatrimestre del año. Estos indicadores sugerían que durante el primer cuatrimestre de 2025, los sectores manufactureros y construcción registraron contracciones significativas. Lo mismo parece haber ocurrido en el sector comercio, y si observamos que las recaudaciones del ITEBE provenientes del comercio en general se contrajeron 4.0% durante el periodo de enero-mayo 2025, la mayor caída ocurrió en el sector de supermercados, tiendas, ferreterías y demás comercios, con una disminución de 4.7, seguida por la de vehículos con una contracción de 1.9. El consumo de combustible, otro indicador que arroja luz sobre la dinámica de nuestra economía, luego de haber crecido a una tasa anualizada de 9.7 en enero-mayo 2022-2024, vio caer el crecimiento a solo 2.7 durante enero-mayo de 2025. Resalta que el consumo de gasolina regular, todo esto cayó, lo único que subió fue la gasolina premium. El turismo también ha decrecido si se tiene en cuenta que la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea se redujo en 3.4% enero-mayo 2025. Las zonas francas, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, toda la actividad económica, por eso es que la gente dice, bueno, es que no, toda la actividad económica, toda la actividad económica se ha manejado en baja en el periodo enero-mayo 2025 comparado con el periodo enero-mayo 2024 e incluso con los años anteriores. La recesión en Estados Unidos ese ha sido un factor determinante, es decir, la marcha de la economía en Estados Unidos nos ha afectado, pero también Andy insiste en cómo nos han afectado las políticas internas. Las políticas internas, el encarecimiento del dinero, con la finalidad de que ese dinero no salga a demandar dólares y mantener una apreciación del peso dominicano. Ese ha sido uno de los factores. El otro factor en el que él no insiste, porque ha insistido en otras oportunidades, tiene que ver con el bajísimo nivel de inversión por parte del gobierno, de inversión en infraestructura. El señor Paul Krugman es partidario de enfrentar estos periodos con un mayor nivel de inversión por parte del gobierno. Esa es la receta de Paul Krugman para situaciones como la que nos encontramos actualmente. Pero por el contrario, nosotros estamos en un periodo en el que toda la actividad económica va hacia la baja con el menor nivel de inversión por parte del gobierno. Entonces, evidentemente que la situación que nos aguarda, si no se producen cambios, es una situación difícil. Es una situación de sequía. Y esa sequía, ahí ya ustedes han podido ver los números, es decir, que se refleja en los números de cada uno de los sectores y de los productos que son para el consumo del público. Entonces, explicado esto, paso al tema de la situación financiera del SENASA. Recordando de dónde viene todo. De dónde viene todo. Porque la palabra quiebra no me la atribuyan a mí como una primicia. No, yo no quiero esa primicia.
no es una primicia mía. No es una primicia mía, eso no lo extraje y lo expuse yo ayer. ¿De dónde sale esta palabra? El CISARRIL, ¿usted sabe quién es el CISARRIL? El CISARRIL es el regulador del sistema. El que por la ley de seguridad social, la 8701, en el artículo 32, la CISARRIL tiene pues la misión de auditar, de fiscalizar, de autorizar, de supervisar, de sancionar. Se produce una denuncia concreta sobre la situación financiera del SENASA. Cuando se consulta la CISARRIL lo que dice es que SENASA no va a quebrar porque el Estado está en la obligación de asumirla. Todo el que sabe leer está leyendo cosas que la CISARRIL está dejando clara ahí. El regulador ha dicho que está quebrada. Le está admitiendo porque está diciendo que no quiebra porque el gobierno la va a sustentar y está obligado a sustentarla. Es decir, lo que el regulador debió decir es si el colapso financiero, si las informaciones financieras eran tales o cuales. No podía decir que no, desde luego, porque quienes formularon la denuncia se habían basado en datos de la CISARRIL. ¿Qué hizo la CISARRIL? De sí, pero no quiebra. El Estado está en la obligación de cargarla. Es decir, está admitiendo que esa institución, sin el Estado, colapsa, sin el amparo del Estado, colapsa. Y esa institución no se concibió con esos fines. Esa es una empresa que no se concibió con esos fines. Independientemente de que la ley de seguridad social manda al establecimiento de un seguro subsidiado y de un subsidiado contributivo. Pero a nadie se le ha mandado a hacer eso sin racionalidad económica, ¿eh? A nadie se le ha pedido que eso se haga sin racionalidad económica. El presidente ayer decía que lo que él está haciendo, y fíjense que yo siempre he responsabilizado al gobierno sobre esto, y he sido claro, no, la responsabilidad es del gobierno. Bien, el presidente asumió su responsabilidad ayer, y qué bueno que la asumió. No, el gobierno le ha dado carné subsidiado. Nosotros hablábamos aquí de 2 millones, nos quedábamos cortos. Ayer el presidente le informó al país que esos carnés de subsidio se lo ha entregado a 2.4 millones de dominicanos que tienen un seguro subsidiado por cuenta del contribuyente. Y dijo que eso no era ningún problema porque el Estado iba a resolver eso. Bueno, presidente, si no es ningún problema, ¿por qué se esperó un escándalo y una crisis para anunciar soluciones? ¿Por qué si eso no es ningún problema, no se cumple periódicamente como debe cumplirse? Porque si no fuera problema, si no es problema, el pago de mi tarjeta no es problema, el pago de mi teléfono no es problema, tengo que pagarlo todos los meses. Todos los meses. Ahora, si yo dejo acumular 2 meses o 3 meses de la tarjeta, yo no puedo decir que eso no es problema. Si yo dejo acumular varias facturas del teléfono, yo no puedo decir que eso no es problema. Porque evidentemente que hay problema, porque yo no estoy cumpliendo con puntualidad con eso. Eso es evidente que hay un problema. Porque si no hubiera que tratarlo como se ha tratado. Como se ha tratado. Que eso es lo único que hay que hacer los aportes y que será. Y bueno, ¿y por qué esperar que proveedores como farmacia tengan 4 y 5 meses sin cobrar? ¿Por qué esperar la situación de muchas clínicas? Que la situación de muchas clínicas tiene que ver con otra cosa
que ojalá la aclaren y la investiguen. Ojalá la aclaren y la investiguen, porque ahí hubo situaciones de pagos de cosas que no debieron cubrirse y por grandes cantidades. No necesariamente responsabilidad del SENASA, porque el SENASA puede alegar que fue manipulaciones de centros y de lo que fuere, pero ahí hubo una serie de cosas. Y ahí vino el cuento de lo de la plataforma y del cambio, y vino, pero eso a raíz de eso. Porque estamos hablando que la situación está muy buena, pero si no son dos los gerentes financieros que han salido huyendo, son tres. Huyendo quiere decir que han renunciado. No es que se han ido del país, ni que no, sino que han entregado el puesto. Se han ido de ahí. Entonces, ok, 2.4, eso no es problema, dijo el presidente Abinader, porque él es un presidente de un estado rico y solidario que va a asumir eso. Va a asumir eso, un estado rico y solidario que todo el mundo sabe que hace tiempo que necesita de mejorar sus recaudaciones y que el gobierno lo intentó y que no pudo. Que no tiene recursos realmente para sustentar eso. Ni debería estar sustentando eso a ese nivel. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ha hecho? Señores, aquí se repartió carné a lo viva la Virgen. No se trata de que tú saliste a buscar gente que necesitaran de esa solidaridad porque no pueden producir ya. Porque es gente que si no tiene la mano amiga del Estado, no tiene manera de encontrar un servicio de salud. Perfecto. Tú me coges a esa gente y tú le entregas un subsidio de salud como se habían entregado siempre. Aunque faltara mucha gente por entregar, eso se entregaba con criterio y eso se entregaba con gradualidad. Porque tú no puedes colapsar el Estado de esa manera. Ah, no, 2.4 millones. Vamos a incorporarlo ahí. Entonces tú cogiste para los talleres de banitería. Tú cogiste para todo el que tú tenías que llamar a la formalidad y estimularle la formalidad. Le metiste en los bolsillos un carnet del SENASA. Entonces después nos estamos quejando que uno de los problemas de este país es la informalidad. ¿Y cómo vamos a corregir la informalidad si nosotros la estamos estimulando? La estamos estimulando. Señores, de esos 2.4 millones, debe haber cerca de 1 millón que no requiere de ese carnet, que pudiera estar en un sistema, si no contributivo totalmente, por lo menos en un contributivo subsidiado, y andan con un carnet en los bolsillos. Y ayer el presidente dijo que eso no es problema, porque este estado rico que no soporta el hoyo eléctrico, va a asumir ese hoyo plenamente. Va a asumir ese hoyo plenamente y para adelante. Para adelante, que son unos opositores que no quieren que el Estado rico asuma ese hoyo, ese nuevo hoyo, que el Estado rico le tire ese nuevo hoyo a los contribuyentes. Porque no, eso, calidad de gasto, eso es populismo. Y yo puedo consultar rápidamente, incluso busco a los economistas socialistas para no irme a los economistas liberales. A ver, ¿dónde diablo usted me puede decir que eso es calidad de gasto? ¿Cómo me lo puede decir? ¿Con Joseph Stiglitz? Pues para buscar un socialista, Joseph Stiglitz, ¿eso es calidad de gasto? Bueno, Stiglitz dice que para hablar de calidad de gasto hay que hablarle primero de eficiencia. Hay que hablarle de distribución del ingreso. Eso pudiera ser distribución del ingreso, pero el ingreso, para distribuirlo primero hay que generarlo. Y hay que hablarle de cómo impacta eso el crecimiento económico. Perfecto, si la medida que tú me estás tomando tiene esa característica, háblame de calidad de gasto. Eso es lo que plantea Stiglitz, que es un socialista. Pues el presidente dijo ayer que eso de que era calidad de gasto. ¿Quién? Krugman, que lo cité ahorita. Bueno, Krugman habla de que en situaciones de recesiva, el gobierno
puede implementar y debe implementar políticas de expansión, pero Krugman de lo que habla es de inversión en infraestructura y en educación. Él no habla de salir a buscar a la gente y meterle un carnet de seguridad social, necesítalo o no. No habla de eso, porque eso se llama populismo. Amartya Sen, por ejemplo. Amartya Sen. ¿Qué plantea Amartya Sen sobre este tema bueno, mejorar las capacidades humanas y reducir la pobreza, pero siempre mejorando las capacidades humanas? Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Bueno, a ellos hay que hablarle de un enfoque basado siempre en evidencia. Todas las medidas que tú me vas a tomar tienen que estar basadas en evidencias y tienen que ser de resultados evaluables. Eso se llama calidad de gasto. Lo otro es populismo. Y yo creo que en eso es que nosotros estamos en uno de los peores momentos para estar enarbolando una bandera populista. Cambio y fuera.